El maestro fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo escuchaba se preguntaba: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es la que le han enseñado? Esos milagros de sus manos. ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. De la actitud de cada persona depende el éxito en su fe, en su vida espiritual, en su vida cristiana, en su propio apostolado. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 6 de febrero, año 2019. Es bien interesante parodiar el espíritu del texto del Evangelio con la vida cotidiana de cada persona. De la actitud de cada persona depende que entienda o no el misterio de Dios. De la fe de cada persona depende el éxito en su propia misión. De la fe de cada uno depende que entienda la palabra de Dios. De la fe de cada persona depende el espíritu, cómo hace sus cosas y se mueve muy bien en la palabra de su Señor. Hay dos cosas que llaman la atención en el texto del Evangelio, en ese capítulo 6, Evangelio según San Marcos. Lo primero que llama la atención es que Jesús de Nazaret llega con toda la intención de enseñar y educar a la gente en todo un sistema de vida nueva y de fe. El primer tropiezo que encuentra el maestro es que va de visita a Nazaret y las personas de Nazaret como que se encierran en sí mismas y no aceptan al maestro. Pero hay otra curiosidad: Jesús de Nazaret también visita a Cafarnaún y así lo va a narrar también el Evangelio. Pero curiosamente las personas en Cafarnaún sí les gusta la manera de hablar y de explicar las cosas de la fe según Jesús de Nazaret. Dos posiciones diferentes, depende de la posición de cada persona, de ahí va a venir el resultado. El texto del Evangelio dice que Jesús no pudo realizar muchos milagros allí, solo sanó a algunos enfermos y se fue para otra parte a seguir enseñando. Jesús se abre al pueblo de Galilea y allí envía a los discípulos a la misión. Exactamente, Jesús no entra en polémica con la actitud de la persona, porque Jesús no impone su manera de pensar, la expone. Y dependiendo de la fe y de la actitud de cada persona, va a sacar mucho provecho de su propia religión, de lo que lee, de la palabra de Dios, del trabajo que realiza, de su apostolado, de su propia misión. Cada persona va a tener éxito, depende donde se ubique, depende cómo mire la vida y cómo entiendan las cosas, depende del punto de mira. Si una persona no logra ver la grandeza de Jesús de Nazaret, nunca lo va a lograr. Siempre va a hablar muchas cosas del Hijo de Dios, pero la persona es contraria a lo que enseña el Hijo de Dios. La actitud no es la mejor de esa persona. O la persona va a llevar al extremo la palabra de Dios y vamos a tener otro grupo social de personas que juzgan imperativa y categóricamente a los demás solamente porque leyeron y entendieron que eso como que era así, y se dedican a juzgar y a mirar lo malo de los demás y a tener una actitud irreverente, fuerte y violenta contra los demás, a declarar los pecadores y a declararlos condenados. Ya no tienen sentido ni razón de ser. Jesús nos plantea hoy la actitud frente a los asuntos de Dios. Y la actitud del maestro es: hasta donde la persona lo permita, tendrá mucho de parte de Dios. Si la persona no lo permite, dice el texto del Evangelio, Jesús salió
y se fue para otros pueblos. Se marchó a Galilea, pero siguió el trabajo común y corriente. ¿Cómo es de bueno entender a Dios? ¿Y cómo es de bueno aprenderle a Dios ese gesto, la actitud de cada persona frente a lo que lee, a lo que escucha, a lo que le enseñan? ¿Cuál es la actitud de una persona si logra ver la parte divina en los demás? Si logra ver la gracia en los demás que lo rodean. Si logra ver en un sacerdote un ministro de Dios y no solo un pecador. Hay gente que dice, sí, yo sé que los sacerdotes son hombres pecadores, pero son de Dios, están revestidos de Dios, tienen el poder de Dios. Esa persona tiene actitud. Si las personas lográramos tener actitud de mirar más la bondad y la grandeza que tienen los demás, si las personas dejáramos de decir, un burro hablando de orejas, o viene a hablarme a mí si yo lo conozco, es de mi mismo pueblo, estudió conmigo en la escuela, en el colegio, yo lo conozco desde la universidad. No me venga a decir a mí que ahora usted es algo diferente y grande. Fijémonos que la actitud cambia el horizonte de vida y el pensamiento. Ojalá que la actitud no nos cambie la reverencia frente a los asuntos de la fe y frente a los asuntos de Dios, que no sea una forma caprichosa o terca quizás de parte de nosotros y no podamos ver a Dios donde está Dios. Y no podamos ver los milagros de Dios donde los hace Dios. Y no podamos sentir a Dios donde Dios siempre está presente. Depende de la actitud.